¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Este es un programa que está pregrabado y la razón es que tenemos una tremenda invitada que no le sobra el tiempo, pues entonces hay que pregrabarlo. Joel, mucho gusto. Magdalena Mervilá, un placer tenerte con nosotros. Joel, presenta tú mejor a la invitada. Bueno, un saludo para toda la audiencia del canal y quiero partir agradeciendo a Magdalena porque yo no tengo el gusto de conocerla, no tengo el placer de conocerla y ella accedió a esta invitación sin conocerme previamente ni poniendo ninguna clase de condiciones. Me alegra mucho, uno de esos días alegres de hoy, digamos, de tener esta invitada, porque hace mucho tiempo que quería tratar de gestionar esta invitación. Bueno, principalmente porque hay varias cosas que uno le puede preguntar a Magdalena. Ella tiene mucha experiencia en muchas cosas y creo que durante un tiempo muy importante en que el sector nuestro fue bastante tibio, ¿no es cierto? Aparecieron estas personalidades, además con la característica de ser casi todas mujeres, no sé, Rocío Cantuaria, Connie Juve, Magdalena Mervilá, Teresa Marinovich, que tuvieron un papel realmente muy importante a mi juicio y creo que, bueno, en su momento se les hará, digamos, o se les dará el lugar que les corresponde. Así que, Magdalena, agradecido mucho por que hayas aceptado esta invitación y qué grato tenerte hoy día acá con nosotros. Pero encantada de estar con ustedes, Joel. O sea, a mí, como bien tú dices, no me sobra mucho el tiempo y por eso estamos, como bien tú dices, grabado. Porque de verdad estoy bastante sobrevendida. Pero siempre uno, bueno, por ahí dicen que si tú tienes que pedirle algo a alguien, siempre se lo tienes que pedir a alguien ocupado, porque la gente desocupada no tiene tiempo. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, entremos en materia. Un adelanto. Chile, bueno, el tema de este video es, no fueron 30 pesos, a mi gusto, fueron 36 años de una mala clase política que fue degradando y degradando el país. Chile no llegó a este punto por accidente. Y si lo miramos con una perspectiva de gobierno, desde el gobierno de Patricio Aylwin hasta hoy, lo que vemos no es solo una evolución política, sino un deterioro progresivo de la calidad de las decisiones, en el estándar del debate y sobre todo en la responsabilidad de quienes han conducido el país. Una de las cosas que le falta a Chile, yo creo que es mucho que lo que le sobra a Perú, lo que se llama el accountability, ¿ya? La responsabilidad. Creo que Chile, la política no tiene responsabilidades y eso es malo. Entonces, hoy día queremos poner sobre la mesa, sin eufemismo, en qué momento se rompe el equilibrio, en qué momento o quiénes son los responsables de lo que vemos en la Araucanía, en la educación y en la formación de la actual clase política. ¿Ok? Así que me gustaría que entráramos. Si miramos nosotros desde Patricio Aylwin hasta hoy, ¿en qué momento exacto o más o menos exacto crees tú que se rompe el estándar político que se había instalado en el discurso de la transición? A ver, claramente hay un punto de inflexión que se ve y que uno lo puede medir, ya que estamos hablando de accountability, se ve en los números, se ve en los gráficos, se ve en cómo cambia el país. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y ahí hay que decir que las medidas, las reformas hechas por la expresidenta en su segundo mandato, y aquí es interesante porque en el primer mandato ella fue bastante más templada, pero justo después viene el gobierno de Piñera, que hizo una serie de medidas de estatización no esperables en un gobierno de derecha. Yo siempre decía entonces que había sido el gobierno
de más izquierda de la Concertación, principalmente por las medidas que tomó respecto al crecimiento del Estado, pero esa acción de ese primer gobierno de Piñera, que fue muy eficiente en muchas cosas, y ciertamente el país volvió a crecer, en otras le dio ciertas garras y ciertos dientes al Estado, que implicó un gobierno Michelle Bachelet reloaded, digámoslo así, envalentonada, que se atrevió a ir más allá. Y por lo tanto, tanto la reforma, la nefasta reforma tributaria, con votos de la derecha, por supuesto, porque esto también tiene que ver con el buenismo, claramente, si uno mira los datos, frenó el país. O sea, el país dejó de crecer. Pero no solamente esa reforma, sino que también la reforma de educación fue funesta y literalmente en nombre de democratizar, quitándole los patines, porque no lo estoy diciendo, es una frase que inventé yo, sino que salió de ahí mismo, esa idea de eliminar el mérito, en busca de una democratización, pero en realidad era una búsqueda de achatar. ¿Y por qué estas medidas, de alguna manera, yo las manifiesto como el punto de inflexión? Porque estas medidas manifiestan que había un algo que es muy anterior en Chile, y que es, Chile es un país muy chaquetero. Chile es un país que odia el éxito, envidia profundamente el éxito de otro, sea de la índole que sea. Voy a darte un ejemplo súper banal que di el otro día en un programa y se reían. Pero, por ejemplo, no sé, pues un grupo de compañeros de colegio, pasan los años, se vuelven a juntar y hay uno que le ha ido regio, y si son mujeres peor todavía, y está estupenda, rápidamente empieza el pelambre por detrás. No pueden soportar que a alguien le vaya bien, no pueden soportar que a alguien se vea fantástica. Es más, tienen que buscar, y eso que parece lo banal es para todas las cosas. Chile adora al pequeño empresario, pero cuando el pequeño empresario le va bien y se hace grande, entonces el relato es que es perverso. Chile es tan envidioso, que prende muy fácilmente el marxismo. No es normal que haya el nivel de penetración marxista, y cuando yo digo esto es mirando desde hoy día, o sea, claro, hoy día tenemos un gobierno que finalmente ganó, que se impuso bien, pero hay que mirar desde otra, a veces hay que dar vuelta a las cosas para entender. Hubo un 40 y tanto por ciento que estuvo dispuesto a votar por una candidata comunista. Eso es patológico, eso es una enfermedad mental que se alimenta de esa envidia profunda. Piensa tú que en Chile nadie reconoce ni habla de Alonso de Ercilla. No. Un momento, Alonso de Ercilla escribió a la Araucana, que el propio Cervantes considera que es extraordinaria, porque en el Quijote, cuando el cura está quemando los libros, toma la Araucana y dice, este libro no. O sea, Cervantes considera que Ercilla es extraordinario, pero Ercilla escribió en Chile. Entonces nosotros no decimos nada. ¿Pero qué hubiese pasado si hubiese escrito en Argentina? Los argentinos dirían, che, mejor que Cervantes, Ercilla. ¿Ya? Pero aquí no tienen idea ni de historia, aquí hay una cosa entre envidia y malagradecimiento y profunda ignorancia también, que evidentemente permite que lo que nos pasó nos vuelva a pasar. O sea, yo creo que ahí hay un tema que es fundamental, pero que hay que comprender que es esa envidia. La envidia moviliza, y importante entender que la envidia es un tipo de tristeza. ¿Cómo? Sí, pero así está calificada. Produce tristeza en el alma el bien ajeno. Entonces, evidentemente, siempre hay alguien mejor que tú. Siempre hay alguien mejor que tú para cualquier cosa. O sea, la reforma educacional tiene que ver con achatar, pero achatar, quitémosle los patines a los que van rápido. Ya. Obvio, porque no pueden ir más rápido, no pueden ser mejores. Entonces, con esa lógica, cortémosle las piernas a Usain Bolt porque corre muy rápido. Po. Exacto. Entonces, pero eso en todo ámbito. Entonces, somos un país que si no cambia eso mentalmente, estamos condenados a ser siempre
mediocre. Y cada vez, porque esto no nos ha pasado una vez, que podríamos llegar a ser un país digamos, desarrollado, es como un sueño frustrado. Cuando estamos cerca, alguien tiene que embarrarla para retroceder 10 años. Y eso lo hizo Michelle Bachelet. Y claramente esa envidia creció. ¿Y por qué creció? Porque se alimentó además de frustración. O sea, una clase media que había entendido que podía vivir mejor que sus padres, que trabajaba, que podía pedir sus créditos, es más, que podía soñar con su casa propia. De pronto la bicicleta no le dio porque el país dejó de crecer. Si la economía, si la riqueza se crea, pero también se destruye. Claro. Y por lo tanto, bueno, llegamos a una situación de esta combinación de envidia con frustración, que es lo que permitió que gente ideologizada prendiera el fósforo y incendiara la pradera, porque había pasto seco prendible, pues eso fue lo que nos pasó. Pero ya. Pero ahora mismo, en referencia a eso, esta es una acotación. No creo que haya sido idea solamente la Bachelet, o sea, tienen que haber habido otros actores detrás de todo eso, por supuesto, y estaban metidos en la concentración. Volviendo al tema de Elwin, el informe Rettig, el asunto con la CAM, el restaurar el problema que había en la Araucanía con los territorios que ya supuestamente estaba arreglado bajo el gobierno militar, también es parte de lo que tú estás mencionando, de evitar que las cosas sigan bien y hacerlas que tengamos esa tensión interna dentro del país para poder manejar fácilmente a la opinión pública. Que ahí hay varios elementos que se entrecruzan, porque hay que comprender que yo siempre ejemplifico con cosas que no están en el mismo país o a veces con ejemplos que nos permitan entender. A ver, si nosotros pensamos en Europa y pensemos específicamente Alemania y Francia. Ya. Alemania y Francia tienen 3 guerras muy seguidas, con mucha sangre en el ojo, con heridas muy profundas. La Guerra Franco-Prusiana, 1870, la Primera Guerra Mundial, 1914, y la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45. Y efectivamente ahí hay heridas humanas, como hay siempre en la historia. El ser humano, lo más normal siempre ha sido la guerra, una cosa que la gente hoy día está sorprendida, pero lo anormal ha sido el periodo extendido de paz que hemos tenido. Pero claramente después de la Segunda Guerra Mundial, viendo lo que había sucedido, finalmente entre Charles de Gaulle y Konrad Adenauer deciden darse la mano, dejar eso atrás y construir Europa. Esa es la decisión de construcción de país. Nosotros tuvimos un siglo XX muy convulso, porque claramente todo el foco ha estado puesto en el año 1973, lo cual es errado, porque el siglo XX inicia pensemos en la República Socialista, en la década del 20, va a tener un montón, y es importante entender que económicamente el siglo XX de Chile es desastroso, o sea, desastroso, no hay gobierno que lo hizo bien, porque la receta era muy mala. O sea, Chile optó por el socialismo y básicamente se mantuvo pobre, pobre, pobre. Piensa que el sueño de Pablo Neruda era que los niños tuvieran zapatos. Y Gabriela Mistral dice, piececitos de niños, azulosos de frío. Los niños andaban a pata pelada. Y ese es un Chile que ya el mundo olvidó. ¿Ya? Pero efectivamente lo van a hacer económicamente mal, pero además hay que comprender que van a ir entrando ideas socialistas más radicales. Entonces, finales de los 60, empecemos en el año 69, donde de alguna manera los vientos europeos de mayo del 68, permeado de marxismo, va a alimentar y va a hacer hervir los corazones de los jóvenes que son soñadores y que son dúctiles y que, tontos, por supuesto, y que son fáciles de agarrar por la ideología. Y esa ideología que va a permear esas generaciones, evidentemente va a explicar lo que va a suceder, entrando en los 70. O sea,
económicamente se hizo muy mal y el gobierno de Allende ya llegamos a tocar fondo, o sea, porque económicamente es un desastre, la ideología es una cosa tremenda, la cantidad, y podríamos decir el concepto de lucha de clase instalado, pero además de lucha de clase por una parte teórico, pero con un gobierno que va a ser igual que todos los gobiernos marxistas, donde la clase gobernante, es decir, viven como reyes, pues, por supuesto. O sea, entonces, claramente la UP fue un muy mal gobierno, los índices económicos, y es cosa que lo miren, los resultados, la inflación se desata, el desabastecimiento, por supuesto, porque y ojo que la fijación de precios venía de mucho antes, ¿ya? Sí. Pero por lo tanto, pero el primer año se gastaron, porque el primer año económico, si uno mira del gobierno de Allende, no es malo porque gastaron todas las lucas, pero lo que viene después es un desastre. Y efectivamente era un gobierno que se va a saltar la Constitución, que se va a saltar las leyes, que va a ser declarado por la Cámara de Diputados y por varias entidades más como un gobierno inconstitucional, digamos, que efectivamente había roto la democracia, y eso es súper importante comprenderlo, porque Allende no fue extraordinario, Allende, yo diría, no es este gran estadista, el gran hombre, el mártir, no, fue un pésimo gobierno, y claramente la democracia se había roto antes digamos, de septiembre del 73. Septiembre del 73 es algo que se produjo sin duda y que si no se hubiese producido, porque en historia no existe el what if, ¿ya? Uh-huh. Pero cuando uno se pone en la cabeza la posibilidad, te permite comprender, porque los hechos fueron como fueron. Pero claramente que si no hubiese habido esa acción, habríamos terminado en guerra civil. Eso claramente es así. Había momento de guerra, va a haber momento de enfrentamiento y evidentemente van a haber muertos, van a haber dolores. Eso es importante plantearlo. Pero también va a haber posterior a eso, porque hay que comprender que, claro, todos apoyaron el golpe. Y todos los partidos políticos también lo querían. Lo que pasa es que lo que pensaban era que se les iba a devolver el poder rápidamente. Sí. Fue así. Entonces, ahí es donde viene la bronca, digámoslo así, ¿ya? Pero por otro lado, si uno piensa, la transformación que se hizo del país, que nos permitió tener los años, digamos, de oro, porque tuvimos años de oro, no se habría podido hacer en menos tiempo, tampoco se habría podido hacer en democracia. Y por lo tanto, esa transformación económica, por una parte, que es fundamental, y política, la certeza jurídica, el ordenamiento, para intentar evitar que nos volviese a suceder. O sea, cuando hablan de dictadura, yo siempre digo, ¿sabéis que en realidad sí? ¿Por qué? Porque la dictadura es una institución romana que inventan los romanos para que cuando en una situación de crisis se le entrega el pleno poder a este dictador que debe ordenar la casa, hacer el aseo, digámoslo así, para entregar el poder. Entonces, la historia, falta tiempo, todavía estamos muy cerca porque la historia requiere tiempo, pero cuando en 100 años más se hable de esto, efectivamente lo más impactante es que se hizo una hoja de ruta, que viene en la Constitución del 80, se cumplió la hoja de ruta y se entregó el poder. Y eso no lo hace cualquiera. Entonces, yo tengo esta discusión que no es semántica, es más que eso, es digamos, de real significado. Cuando te dicen es que Maduro es un dictador, no, Maduro no es un dictador, o no era un dictador, o ya lo sacaron, pero es un tirano. Exacto. Porque no es lo mismo, los tiranos no devuelven el poder. Entonces, si me quieren llamar dictador, sí, es dictadura en el sentido de que era un gobierno de excepción establecido con todos los poderes para reordenar el país. Sí, se demoró 17 años, ok. Volvimos a la democracia. El país estaba andando, el sistema funcionaba, pero además, ¿cuándo volvimos a la democracia? Por eso es importante entender Europa. Volvimos a la democracia justo cuando se cayó el muro de Berlín. Exactamente. Por lo tanto, no había nada más de modé que ser marxista. Entonces, todos los que eran marxistas, que seguían siendo marxistas, dijeron, no, yo soy renovado, ¿ya?
Y por lo tanto, obviamente, les vino bien, porque siempre les ha gustado mucho la plata, si no, no serían marxistas, porque los marxistas interpretan la realidad materialista, digamos, a través de la materia. O sea, la dignidad no es intrínseca, la dignidad es por las cosas que tú tienes. Exacto. Ya, entonces, van a quedar muy acomodados, van a administrar el modelo y efectivamente el país va a crecer y va a vivir sus mejores años. Ahora, el modelo no lo inventaron ellos, el modelo lo heredaron, les cuesta reconocerlo, pero así fue. O sea, este país era un país que tenía, de partida el año 74, una de las primeras cosas que se hizo fue liberar los precios. En este país había fijación de precios, ¿ya? Y efectivamente liberar los precios no fue una batalla simple, porque hay que comprender que cuando se produce el pronunciamiento militar, o golpe militar, llámenlo como quieran, efectivamente muchos de los miembros de la Junta eran inmensamente socialistas, porque todo Chile era socialista. Entonces, esto, que hayan escuchado estos cabros de la Católica, que habían ido a Chicago y que tenían un libro que además, que poco sensual o que poco atractivo ponerle un libro en ladrillo, es como, no me leas. O sea, porque un ladrillo es algo pesado, ¿ya? Sin embargo, tenían una hoja de ruta y ahí podríamos decir una grandeza de, sin entender economía, de dejar hacer a quienes sí sabían, y aquellos que participaron en la liberación de los precios tuvieron que pelearla bien dura. Y ahí nadie dice, pero desde Dirinco, mi propia madre, la señora Alicia Romo, ella va a golpearle en la mesa a los militares cuando dice, no, vamos a liberar los precios, y dice, no, el pan no, dicen ellos. Entonces, y ella golpeó la mesa, y además ahí eso le vino muy bien ser mujer, porque esta gente bien machistas no sabían muy bien cómo tratar a una mujer. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo? Ella golpeó la mesa y dice, el pan es un producto más y se libera y se acabó. ¿Ya? Y claro, hoy día nos cuesta entender que alguien haya podido pensar que cómo íbamos a saber cuánto pagar. Pero piensen que los años antes, muchos años antes del gobierno militar, vino a Chile Ludwig Erhard con una misión desde Alemania federal y para ver la situación económica. Y propuso y dijo, no, Chile tiene que liberar los precios, porque eso es lo que él hizo en Alemania, y esa es la razón por la que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, despegó y se produce lo que se llama el milagro alemán. No, el milagro alemán es dejar la economía fluir, economía de libre mercado, eso fue lo que hizo. Exacto. ¿Ya? Claro, cuando él llega acá, entrega su informe, acá lo guardaron en un cajón, le pagaron y dijeron, este alemán está loco. ¿Ya? Y esto que parecía una locura, efectivamente funciona, y funcionó, y hoy día parece increíble. O sea, la gente, piensen ustedes, mientras más abres el mercado y más competencia genera, más beneficio le trae a la gente. O sea, pensemos solamente en la telefonía celular. Ya. Obvio. O sea, ¿cuánto costaba? Primero, ¿cuánto costaba un celular antes? ¿Ya? Pero los planes, entran más compañías, compiten entre ellos, puedes cambiarte. O sea, ¿quién se beneficia? O sea, doy ejemplos prácticos para que la gente comprenda que el libre mercado beneficia a las personas. Mientras más competidores hayan, más bajan los precios, porque tienen que ser más eficientes, porque tienen que ofrecerte mejores servicios, porque es un win-win. O sea, las compañías, si te dan un buen servicio, hacen que tú las elijas, pero las eliges. Y si te tratan mal, tú te vas a la del lado. Exacto. Entonces, nos obliga a hacer las cosas bien. Bueno, y ese fue el sistema, el modelo que cambió, porque Chile no era así, no había sido así durante todo el siglo XX, sí en el XIX, pero en el XIX, bueno, Chile cada cierto tiempo, vuelvo al punto, decide, como dice Neal Ferguson, porque Neal Ferguson vino en el segundo gobierno de Bachelet y dio una conferencia, y después de la conferencia alguien le hizo una pregunta respecto al gobierno en ese minuto. Y entonces él contestó una cosa extraordinaria, que además fue titular de diario. Dice, bueno, hay veces que los países se autoarrogan el derecho de ser estúpidos. Sencillito. Sencillito, simple y directo, como son los anglosajones, por supuesto. Ahora, en ese periodo y ahí lo doy la pasada, Joel, en ese periodo que mencionas tú, si dejamos de lado los 17 años del gobierno militar, la política siempre ha venido en un proceso de degradación. ¿Es natural o es un desgaste o los políticos son así?
A ver, la política es el arte de cómo conseguir y mantener el poder. ¿Ok? Eso podríamos decir. Todo ser humano es político, no todos tienen cargo de representación, pero claramente la política en la historia también se fue deteriorando. Primero porque la política era una acción o una labor que en la historia nunca fue pagada. Ya. Por lo tanto, las personas con real servicio público eran las que ofrecían su tiempo para el gobierno. ¿Quiénes podían hacerlo? Bueno, los que tenían recursos o aquellos que trabajaban en otra cosa, porque no eran solamente gente con recursos. Había gente que no tenía recursos, pero que trabajaba en algo y dedicaba ciertas horas a la política. Les aseguro que tendríamos mejores políticos. ¿Ya? Ya. Pero de pronto se decidió que para democratizar, el proceso de democratización implicó también, bueno, es que no todos pueden ser políticos, abramos esta labor, pongámosle sueldo, buenos sueldos, para que llegue buena gente. Pero efectivamente puede haber buena gente y siempre ha habido buena gente, seamos justos. Pero como decía ya y murió en 1936, G.K. Chesterton, decía, cuando tu inteligencia no da para mucho, siempre tienes la opción de hacerte político. ¿Por qué digo eso? Porque efectivamente se convirtió en algo atractivo, que cuando no conseguiste pega, cuando el mercado no te valoró, o no lo lograste de alguna manera tú armando tu propia empresa, bueno, te puedes presentar a un cargo de representación. Si eres buen mozo, probablemente con la pura palomita vas a sacar votos. Y si prometes lo que la gente quiere oír, probablemente también vas a obtener votos. ¿Ya? Y por lo tanto, la política y parte de la democracia, dice el problema, uno de los problemas que tiene la democracia es el mejor sistema que existe, pero no es perfecto. Y no es perfecto porque efectivamente tiene intrínsecamente esa simbiosis con el populismo, porque lo que el candidato quiere es ser electo y juega, porque a través del relato, con los deseos de las personas. Y promete lo que no va a cumplir. Y la gente tampoco hay una accountability, o sea, yo creo que ahí hay un problema en la política de que debiese haber un castigo en las promesas, las expectativas y lo que realmente se hace, pero no hay. Entonces, efectivamente viene un político y te promete cosas que son imposibles. Y aquí hay que entender que cada persona, en la democratización, implicó una persona un voto. Antes, dentro de la democracia, existía el voto censitario, ¿ya? Y el voto censitario tenía un sentido. O sea, no votaban todos, votaban las personas que, importante, que tenían algo que perder. Ese era el concepto. Y si tenían algo que perder, eran más responsables con el voto, porque lo que se planteaba es que nadie podía tomar decisiones de la plata de otro si es que ellos no tenían una producción, un desde, digámoslo así. Esa era la razón del voto censitario. Pero hoy día es una persona un voto, yo no estoy diciendo que volvamos al voto censitario, sería algo muy complejo y algo muy difícil, pero claramente el voto de alguien que comprende lo que vota y el voto de alguien que no comprende nada vale exactamente igual. Entonces viene un político, y yo no voy a ir a cargo de representación, pero ayer también lo dije en un programa y se rieron bastante, pero pongámosle que yo fuera un cargo de representación y yo hiciera una campaña, y las campañas siempre son con los deseos de las personas. Voy a ser bien ridícula porque quiero estirar el argumento. Ya. Yo voy a prometerle a la gente que si votan por mí, van a poder comer sin engordar. Yo voy a hacer un decreto y de ahora en adelante, después de que yo sea electa, el decreto va a estar y ustedes van a poder comer sin engordar. Bueno, yo creo que mucha gente votaría por mí porque es un deseo. Yo votaría por ti. Yo votaría por mí misma, o sea, una cosa impactante. Pero pongámosle pensamiento crítico, y ahí está el punto de la responsabilidad del electorado. A ver, ¿eso es posible? No, obvio que no. Y no porque yo lo ponga por escrito, eso va a pasar. Para bajar de peso hay que
cerrar la boca, ya hay que sufrir, si es así, ¿ya? Si no fuese así, no estaría tan de moda todas estas inyecciones y cosas que la gente se pone. O sea, es difícil, no es mágico. Bueno, pero eso es exactamente lo mismo que pensemos en el expresidente Boric prometiendo que va a condonar el CAE. Es lo mismo. ¿Pero cómo es lo mismo? Sí es lo mismo, po, porque si te hacís la pregunta de pensamiento crítico, decís, a ver, ¿cuánto cuesta eso? ¿De dónde va a sacar la plata? Era obvio que no podía hacerlo. Es evidente que es una mentira, pero la gente vota. Y entonces, la democracia tiene un problema, y vuelvo a Bachelet. Bachelet ideológicamente frenó el país. ¿Por qué? Porque necesitaba más pobres, tal cual. ¿Cómo? Sí, tal cual. Y no solo eso, necesitaba destruir la educación porque necesita gente más ignorante. Absolutamente. Mientras más ignorante, más dúctiles, más manejables, más engañables son. ¿Por qué han sacado filosofía? ¿Por qué sacaron historia? Porque historia, claro, están los contenidos, pero los romanos los ven en quinto básico. ¿Tú crees que alguna vez alguien entiende o sopesa lo que es Roma? Y entendamos que si uno estudia Roma, uno comprende la política presente. O sea, Pompeyo es el primer populista. Yeah. Va, conquista el Oriente y de vuelta, ¿qué hace? Construye un teatro para regalárselo al popolo. La idea del populista. Pero claro, como no saben historia, no solo que eso, no saben nada, no saben lo que pasó hace, en el fondo ni siquiera saben hacia atrás y se compran, son muy, muy fáciles de manipular. Y se compran el relato establecido. Entonces no hay tampoco visiones distintas, no hay pensamiento crítico. Y eso que no hay en los colegios, tampoco hay hoy día en las universidades. Las universidades han sido penetradas por el marxismo a un punto que la universidad dejó de ser lo que debiera ser. En la universidad no hay disputatio, no hay cuestionatio, la universidad no es más una asociación de maestros y discípulos en búsqueda de la verdad. Es básicamente un ente de adoctrinamiento y de moldearles la cabeza y de hacerles brainwashing. Es tremendo, terrible. Y son centros de cancelación de ideas, no de confrontación de ideas en búsqueda de la verdad. Exacto. Te agrego una cosita, Magda, o elementos, digamos, que se suman a esta sopa, ¿no es cierto?, que tú estás describiendo. Yo quisiera más o menos entender qué pasa, digamos, porque a esto que tú has descrito hay algunas personas que tienen otro origen, vienen de otro mundo, de otros colegios, de no situaciones vulnerables, etcétera, 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 como todas estas joyitas que aparecieron, digamos, en el gobierno anterior, ¿no es cierto? Sí. Que siguen hoy día en el Parlamento. Sí. Entonces, todos ellos, ¿no es cierto? Por ahí alguien los describió siempre con algún eufemismo de estos comunistas pantalón corto o los ricos contra los ricos. Bueno, hay, digamos, ¿no es cierto? Probablemente algo de eso, pero me llama la atención, digamos, que todos tienen Tu micrófono, Joel. Perdón, de un nivel social y de una educación que teóricamente uno entendería de élite, ¿no es cierto? Entonces, uno quisiera entender un poco tu visión de ese grupo, digamos, que un poco arrasan estas votaciones, en las del gobierno anterior, y lo otro es un poco entender cuál es el papel que han tenido los profesores en esta sopa, porque tú también has sido docente, académica, y creo que tal vez tu experiencia de esa cercanía con este mundo, uno puede entender un poco mejor qué pasó ahí. Sí. Lo primero que hay que comprender es cómo ha ido evolucionando el marxismo. ¿Ya? El socialismo viene de antes, particularmente podríamos decir es el secularismo el que va pavimentando el camino al socialismo. El socialismo ya se manifiesta abiertamente en la Revolución Francesa, que el socialismo es una religión de sustitución.
Y en la Revolución Francesa eso se demuestra claramente porque arden las iglesias, es un movimiento primeramente anticlerical, contrario a la iglesia establecida, porque la tiene que reemplazar, tiene que refundar. Y ese afán de refundacional se ve muy bien en la Revolución Francesa porque ellos terminan con la era cristiana, ellos hacen un nuevo calendario, ellos les cambian los nombres, cambian hasta la semana, porque la semana son 7 días y evoca la idea cristiana. Entonces ellos establecen la década, porque no podían hablar de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que es el día del descanso, el día del Señor, terminan hasta con eso. O sea, locos como una cabra de circo. Esas ideas se mantienen durante el siglo XIX, se exportan porque Napoleón es un socialista, es un jacobino, los jacobinos son los maestros de todos, y claramente ya para la década de 1848 el marxismo a través de Marx y Engels se torna científico. Y por lo tanto, la segunda mitad del siglo XIX, esta promesa, que es una promesa, es una religión de sustitución, es una promesa que promete lo mismo que la religión. La religión promete la salvación, y el catolicismo lo promete, la mejor vida, pero en la otra vida. Bueno, ellos lo que prometen es salvarte y darte una mejor vida en esta vida, ¿ya? Pero básicamente sustituyen todo, y eso es lo que va, de alguna manera, avanzando, y comprendamos que Marx creía que la revolución iba a llegar sola, porque era una fase, la fase siguiente del capitalismo, y el capitalismo tenía un problema intrínseco, él lo admiraba mucho, pero el problema intrínseco era lo que él llama la ley de la plusvalía, hacía más rico a los ricos y más pobres a los pobres. ¿Ya? Entonces esta idea del juego suma cero. Y entonces iba a colapsar solo, pero como no pasó, y aquí es importante comprender que ya a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, algunos teóricos comienzan a cambiar esta visión, y Lenin en particular lo que hace es revalidar, dice, la revolución no va a llegar sola, tenemos que provocarla por la fuerza, y por lo tanto revalida la fuerza física como forma de hacer política, algo que había quedado fuera con las ideas, podríamos decir, del liberalismo, tanto en las visiones que apuntan a la Revolución Francesa, esa idea del voto, reemplazar la violencia por el voto, ¿ya? Como por el liberalismo principalmente creado en la Ilustración escocesa. ¿Ya? Pero vuelve esa idea de la violencia, por lo tanto el marxismo se reinventa en lo que vamos a llamar marxismo-leninismo. Ojo que el Partido Comunista aquí es marxista-leninista, o sea, valida la violencia como forma de hacer política. Ahora efectivamente van a pasar cosas, viene la Primera Guerra Mundial, el marxismo-leninismo intenta tomarse muchos lugares, digamos, hay intentos de revolución posguerra en Alemania, en Italia, logran hacer una república bolchevique en Hungría, pero hay penetración del marxismo en todas partes, y los años 20 se llama a formar partidos comunistas, en la época que nace el Partido Comunista en Chile. O sea, es la Internacional Comunista la que le da dictámenes, porque son internacionales, a todos los partidos comunistas de todo el mundo. Pero el marxismo se vuelve a reinventar en la década del 50, ya que es bien importante porque va a surgir una escuela de pensamiento que se llama la Escuela Crítica de Frankfurt. Y la Escuela Crítica de Frankfurt redescubre a uno de los, digamos, de los miembros, de los pilares fundamentales del Partido Comunista Italiano, que era Antonio Gramsci. Pero Antonio Gramsci, la verdad es que escribe en los años 20, pero cayó preso, escribió los cuadernos desde la cárcel, y después se murió. Y eso quedó ahí. Entonces, son los de la Escuela Crítica de Frankfurt los que retoman a Gramsci. ¿Y Gramsci qué dice? Porque la visión marxista tradicional es que hay que cambiar la economía, porque la economía es la infraestructura, el dios de Marx es la economía, un materialista. Entonces, si yo cambio la economía, yo cambio la sociedad. Y por eso, próceres de hoy día hablaban de se necesita una retroexcavadora para cambiar la infraestructura, cambiar la economía y cambiar la sociedad. Pero Gramsci dice, no hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es afectar, porque la economía es la infraestructura y la sociedad, todo son las superestructuras. Entonces, y por eso son estructuralistas. Y siempre hablan de, cuando tú escuchas a alguien decir, no, que esto es un problema estructural, la palabra estructural te sopla el tiro que está empapado de marxismo, aunque él no sepa que es marxista. ¿Ya? Porque la gente es marxista, pero no sabe que es marxista, pero son marxistas. Y entonces, dice, vamos a afectar la superestructura. Y por lo tanto, dice, los marxistas se tienen que apoderar ¿de qué? De las áreas estratégicas, de la cultura, de la educación y de los medios de comunicación.
Y la Escuela Crítica de Frankfurt, donde van a haber figuras importantes, recién acaba de morir Jürgen Habermas, ya que es un nuevo teórico, digamos, de esta reinterpretación del marxismo, y que el otro día tuve una conversación con alguien que me dice, bueno, pero también tiene luces, pues las tenido, pero van a ser funestos, porque dentro de ellos va a estar Herbert Marcuse, y Herbert Marcuse va a ser profesor en las universidades americanas. Y va a meter toda esta idea y va a empezar a penetrar sin que, mientras la gente dormía, mientras la gente estaba tranquila, poco a poco se fueron apoderando primero de las universidades, ¿ya? Y después de los colegios, ¿ya? Lo de los colegios es una segunda fase, pero por supuesto de la cultura y de la educación. O sea, pensemos que en la década del 30 el Comintern, que es la Internacional Comunista que funcionaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, llama a los artistas del mundo a afiliarse al Partido Comunista. Y ahí es donde Neruda se hace comunista, Picasso se hace comunista, y todos eran absolutamente, comillas, esquizofrénicos, porque eran más burgueses que nadie. O sea, yo acabo de estar en Capri y ahí te muestran la casa la casa del poeta, o sea, es decir, pero un burgués de tomo y lomo, y además mala persona porque abandonó a su hija, en fin, un hombre realmente, pero que tuvo luces, porque no puedo decir que no. O sea, la poesía de Neruda inicial es una poesía bella, solo que se puso al servicio del partido. O sea, pensemos que hizo una oda a Stalin, con eso ya te queda claro que, o sea, nadie puede elogiar a Stalin. Entonces, esa reinvención de la Escuela Crítica de Frankfurt va a permear las universidades, va a ser la gestora de los movimientos revolucionarios de las universidades del 68, del 69 aquí en Chile, del 69 en Estados Unidos. Pero esta idea va a continuar, porque el problema que les va a empezar a pasar es que la lógica de la lucha de clases tradicional, proletarios contra burgueses, ya no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Porque surge la clase media. Y el gran problema que tienen, y no lo digo yo, el propio Petro y varios más dicen que no les gusta la clase media, porque la clase media no vota por ellos. Entonces, ese es el problema que había en Chile, había mucha clase media, y por eso había que hacer decrecer a Chile para que haya más pobres, para que voten por ellos. Ya, pobres pero esperanzados, esa es la idea, para que voten por ellos, para que ellos les prometan el paraíso terrenal en este mundo. Y entonces, efectivamente, como ya no funciona la lógica tradicional, va a comenzar la tercera ola de pensadores de izquierda, que son los deconstructivistas. Y dentro de los deconstructivistas tenemos a Lacan, a Derrida y a Foucault, básicamente, que dicen que todo es una construcción social y por lo tanto ellos van a meterse en nichos, en las cosas identitarias, para generar estas contradicciones. Entonces, la idea de penetrar el feminismo, porque el feminismo tiene tres olas, pero aquí penetran el feminismo con una vertiente marxista, entonces ya no es por la mujer, sino que es la mujer contra el hombre. Choque. ¿Ya? La ecología, el hombre contra, en el fondo, la naturaleza. Y por lo tanto hay que frenar la producción, hay que decrecer, tal vez hay que tener menos, pero vivir más, el mundo mejor, nos están quitando el mundo, piensa, no sé, en Greta, toda esta gente que va a estar absolutamente parasitada con estas ideas, ¿ya? Pero también el racismo, ¿ya? Esa idea de que en el nombre del racismo van a terminar siendo racistas, pero con los blancos, porque como yo te dije que era una religión de sustitución, funciona igual que la religión. La religión católica considera que es la religión original de Occidente, que después se va a dividir en distintos cristianismos, pero es al comienzo una sola y era católica. Ellos en el fondo van a plantear, y una de las ideas fundamentales es la idea no solo de la libertad, del libre albedrío, sino la idea, la libertad, la responsabilidad y la idea de pecado. El pecado es individual, o sea, yo peco, tú pecas. ¿Ya? Por lo que yo peco, yo pago. Por lo que tú pecas, tú pagas. ¿Ya? Y es individual. La responsabilidad es individual y no es heredable. Lo que yo haga no lo heredan mis hijos. Las culpas no son heredables. ¿Ya? Son personales. Pero aparte de eso, existe la idea de que la ortodoxia es contraria a la herejía. ¿Ya? Y la ortodoxia es la recta doctrina. Bueno, ¿y cómo se expurga a la herejía? Bueno, el concepto es desde el fuego, ¿ya? O sea, pensemos así en la quema de los herejes. Esa misma visión la van a tomar desde este marxismo 3.0, digámoslo así, que es el wokismo, donde el pecado no es individual, sino que es colectivo. Y por lo tanto, hombre heterosexual, tú no puedes hablar por ser quien eres. Tú tienes que silenciarte.
tú no tienes derecho a decir nada, ¿ya? Y entonces comienza este buenismo, un buenismo súper mal entendido, o sea, el pecado es social y comienza a existir el concepto de discriminación positiva para ser bueno, porque hay que pagar los pecados anteriores. Y entonces, por ejemplo, idioteces como pedir perdón por las cruzadas. A ver, ¿por qué yo voy a pedir perdón por lo que sucedió siglos atrás si las responsabilidades son individuales? ¿Ya? Entonces, volvemos a lo que hablábamos en Chile, o sea, todo militar o toda persona que estuvo con el régimen militar es culpable de este pecado colectivo, son colectivistas, ¿ya? Y básicamente como son religiosos, viene esta idea del pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Todos estos niñitos fueron educados ya en un momento en que los colegios también se permearon y los fueron educando con ese sentimiento del pecado. El pecado tiene el sentimiento de la culpa, ¿ya? Entonces, yo soy privilegiado. A ver, la palabra privilegio, los privilegios son prebendas dadas por el Estado. Pero los convencieron de que ellos eran privilegiados y que en vez de ser, porque lo lógico es, si tú recibiste muchas cosas de tus padres, lo primero que tienes que hacer es ser agradecido. Lo segundo que tienes que hacer es que si tienes realmente conciencia social, tienes que esforzarte para producir dinero para ayudar a otros. Eso está perfecto, eso se llama solidaridad y quien quiera lo hace. Y me parece súper justo y súper bien, pero no con culpa, porque lo que ellos recibieron, no lo recibieron porque sus papás de alguna manera no hicieron nada. Entonces, tenemos por una parte estos niños criados con esta idea de la culpa, culposo, que además les van a meter este buenismo empapado de marxismo sin que ellos se den cuenta, porque cuando tú les dices marxista, te dicen, no, yo no soy marxista, entonces te dan ganas de decirle, no sabes ni lo que es marxismo y eres marxista. O sea, hablas como marxista, actúas como marxista, en fin. Pero además, en el fondo, ellos, como van a entrar a las universidades y van a ser activistas políticos. Entonces aquí ya voy a agregar otra cosa. Cuando Giovanni Calderón dijo que eran los hijos tontos de los ricos, yo concuerdo porque la mayoría de ellos fueron activistas políticos. Los activistas políticos significa que van a la universidad, pero que no estudian, porque en la universidad no hay tiempo para ser activista político. Si tú eres activista político, quiere decir que no estudias. ¿Ya? Y si pasaste los ramos a pesar de no estudiar, es porque ellos gritan muy fuerte. Y si los llegaban a rajar, entre comillas, que es la palabra que se usa coloquialmente en la universidad, o sea, podían pegar el grito en el cielo. O sea, los pasaron a todos por secretaría. Yo estoy segura de que conocimientos no tienen. Títulos tienen. Sí. Hay muchos títulos que tienen muchos pergaminos colgando, que los entregan a universidades que además favorecen este activismo político. Porque, por ejemplo, en la convención nosotros vimos a figuras como la Elisa Loncón, que tenía un currículum extraordinario y supuestamente era profesora de inglés, pero no hablan inglés. No. Entonces uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Entonces, claro, esa otra cosa, el excesivo, que se metieron en las universidades, entraron estas cosas de acreditación. ¿Quién acredita al acreditador? ¿Ya? Y los acreditadores son todos, y además le metieron la transversalidad, donde los alumnos son parte. ¿En qué momento los alumnos son parte? Los alumnos siempre pagaron, ojo, de las instituciones, pero era el alumno, de un ser pasivo en el sentido de entregarse con fe a los maestros que los tenían que formar, pero jamás fueron habilitados en la opinión y menos en la gobernanza de una universidad. Entonces, hoy día tenemos una estupidez mental total y absoluta que ha destruido en gran medida la institución más importante de Occidente, que son las universidades, donde hoy día no hay pensamiento crítico, no hay pensamiento crítico en los colegios tampoco, ¿ya? Porque hay una intención de que no lo haya. Y por lo tanto es súper grave. Ahora, ¿es reversible? Todo es reversible. Pero primero, para poder reversarlo, hay que tener conciencia de lo que está sucediendo. Y yo creo que hasta hace muy poco tiempo atrás no había ninguna conciencia. Y es más, estos jóvenes tampoco saben que fueron parasitados, ¿ya? Que de alguna manera les entró un bicho aquí que les impide pensar, porque la realidad es real. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, y voy a irme con ejemplos internacionales un poco, pero porque esto es mundial, esto no es Chile nomás. Pero, por ejemplo, a ver, vámonos al Reino Unido. En el Reino Unido ha habido escándalos tremendos
porque efectivamente hubo muchos casos, incluso el que hoy día primer ministro, Keir Starmer, era fiscal, muchos casos de violaciones de mujeres blancas inglesas, pero muchísimas, de jovencitas, de niñitas, una cosa tremenda, que resultaron ser todas por unos grupos pakistaníes que musulmanes, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué hicieron? Eh, Guardaron esto, lo escondieron, por miedo que los acusaran de islamofóbicos. ¿Ok? Pero a ver, rompemos la igualdad ante la ley, porque da lo mismo quien sea, violar es siempre malo y debe ser castigado, y no importa quién lo haga, robar es siempre malo, y no importa quién lo haga, no puede ser menos malo porque es de una etnia o de otra. Entonces esa discriminación positiva, yo vivía en Canadá el año 99 y quise postular a trabajar. Y estábamos con mi marido en la cola. Yo hice una cola que decía latinoamericano. Ya, perfecto. Terminó la cola, me llegó mi turno, y el hombre me dice, this is not your queue. ¿No? I'm Chilean, le digo yo. Esta no es tu cola, yo soy chilena. Y él me contesta, yeah, but you don't look like. Ok, entonces, y me muestra otra cola que se llama Other Whites. Esa cola tenía menos prioridad para conseguir trabajo por índice de vulnerabilidad que yo. Y yo me acuerdo, yo dije, esto es injusto, por supuesto que es injusto. ¿Ya? Y es injusto por color de piel, y es injusto por los genitales que uno tenga. Las pegas, los trabajos, los deben conseguir los mejores por mérito. Y si todos son mujeres, que sean todas mujeres. Y si son todos hombres, que sean todos hombres. O sea, la paridad es otra estupidez. Entonces, todas estas cosas están permeadas de pagar las deudas, de los pecados colectivos. Entonces, es un tema que es tremendo. Pero alguien lo tiene que decir. Las empresas, ojo, las empresas comenzaron a tener todos estos DEI, estos departamentos de inclusión y equidad, y en fin, que primero la primera gran estupidez, porque se lo compraron todos. Entonces, el buenismo, ese buenismo excesivo que es el brutismo, es el no pensamiento, que obviamente los cabros de ABC1 también entraron. O sea, cuando vino el 2019, varias amigas de mi hija estaban ahí en las marchas. ¿Y qué hice yo? Las llamé, yo las quiero, y conversamos. ¿Ya? Y explíquenme por qué, qué es lo que creen. El sueño. Les vendieron la pescada de que entonces eran mejores, entonces eran más buenas, ¿ya? Y que ellas iban a cambiar el mundo, obviamente desde su iPhone 15, o sea, para esa época, es una cosa, una tontera, ¿ya? Pero básicamente eso es lo que se instaló, y eso es lo que explica que, claro, la generación de Boric son todos, no sé, pues pensemos en el alcalde Maipú, es del Colegio Cumbre, Gonzalo Vinter es del Verbo Divino, y en fin, o sea, y por otro lado, falta un factor, desde el 70 en adelante vino toda la psicología que se metió con la idea de los padres, diciendo que los padres tenían que ser amigos de sus hijos. ¿Ya? Mentira, los padres no tienen que... Cuando mi hija de repente, o cualquiera me reclama, me dice, mamá, es que tú no sé qué, yo digo, mira, te lo voy a cantar muy claro, yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá. Exacto. Hay una relación de verticalidad. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, que aparecieron los Terians, que ya la ridiculé, pero es lo mismo, es parte del mismo fenómeno, porque es el sentimiento sobre la realidad. O sea, yo soy lo que yo siento. La deconstrucción te lleva a... Yo me reía antes, yo hacía como respirar los argumentos, a mí me gusta hacer eso. Yo decía, yo me siento caracol, quiero que me reconozcan como caracol. Ahora con los Terians es parecido. ¿Ya? Pero si a mí mi hijo me dice que es Terian, yo lo miraría y le diría, ya, perfecto. Lo primero que hago es agarrarle su colchón y ponerle la casucha afuera, quitarle el celular, porque un perro no necesita tener celular, y cortarle la mesada, porque tampoco necesita mesada. ¿Estás seguro que en una semana se le pasa? De todas maneras. Oye, Magda, ¿y qué relación ves tú con todo digamos, todo lo que los profesores, entiendo, digamos, la lógica que hablaste antes, ¿no es cierto?, que digamos, ellos intentan apoderarse de la cultura de la educación y los medios,
pero fíjate que es una cuestión casi transversal, porque cuando Sí. el día que parte el gobierno del actual presidente Kast, su primera actividad después de asumir el mando fue venir acá. Yo vivo en la comuna de Ñuñoa, a un colegio, Sí, po, y la Augusto Valmarque, que eso lo así es. quisieron destruir también. Bien, yo estuve ahí, digamos, y en ese momento, digamos, habían, qué sé yo, 50 personas, 50 niños, dirigidos por 4 adultos. Después, mirando, observando esto, digamos, me doy cuenta de que la mayor parte de esos niños no son del colegio, eran de los llamados emblemáticos, Liceo 1, Liceo Instituto Nacional, el Liceo Aplicación, el Liceo 7 de Ñuñoa. Y, ¿qué pasa? Primer Bueno, día, hablando de no al fascismo, y porque había ido a inaugurar el año escolar, primer día de CAS. Después llego y ¿ya? me entero de que Víctor Espinosa, ¿no es cierto? Que Sí, pues le pegaron. bueno, lo golpearon ese mismo día con unas visitas, y vi unas imágenes de un niño de educación media, que por ahí yo lo mencioné en un programa anterior, que decía, este es el que quiere privatizar Codelco y el que quiere privatizar Televisión Nacional. Y se sintió un tipo de educación media, digo, que como dije en esa ocasión, probablemente con rajas de su cama, eh, el tipo se sintió en esta democracia en posición de ir y golpear tanto a Víctor como a sus invitados, digamos, en pleno Cerro San Cristóbal. Entonces, digo, el papel de los profesores desde la educación básica y media probablemente, y después en la universidad, está siendo para mí crucial. Sí, pues. Entonces, hay algo ahí que nosotros no hemos visto en tantos años. O sea, hay algo ahí hace mucho tiempo y por eso vuelvo al concepto de mirar esto como el concepto de pecado colectivo. Porque cuando ellos lo presentan así, aquel Víctor Espinosa va caminando, él es uno de los herejes y por lo tanto es bueno para ellos pegarle. Ellos relativizan en el fondo el bien y el mal. Es más, ellos pasan a ser héroes por hacerlo. Lo mismo que le pasó a la ministra de Ciencia. ¿Ya? Lo de la ministra de Ciencia es gravísimo y está bien. Creo que, bueno, no, los tomaron presos algunos de los que participaron, pero los liberaron porque creo que se presentó mal el caso. Esto podrían haberlo hecho, los podrían haber secado en la cárcel porque el caso no es agresión, es secuestro. Fue secuestro. Y si a ellos los procesan por secuestro, no los podrían haber dejado libre al tiro, podrían haber quedado con penas, digamos, con cautelares mayores, digámoslo así. Se fueron con cautelares, pero van a firmar. O sea, una de las cosas más importantes es cambiar la cultura de aquí no pasa nada. Y para cambiar la cultura hay que hacer valer la ley, nada más que eso. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí el que rompe, paga. Partamos por ahí. Ya, rompió el niño, pagan los padres. Y si los padres no pagan, bueno, los padres y el niño, porque son los tutores legales, si es que es menor, van a tener que hacer trabajo. Yo haría algo así como trabajos sociales, pero que sea con público, que la gente los Trabajo vaya a comunitario. trabajo comunitario, pero que sea ejemplificador, digamos. ¿Ya? Yeah. Entonces, por ejemplo, yo creo que sí hay que bajar la edad penal, de todas maneras. ¿Ya? También porque eso va a ayudar, va a proteger a los niños. ¿Y por qué va a proteger a los niños? Porque el narcotráfico los usa y usa a los menores porque son inimputables. Entonces, si tú les bajas la edad penal, estás protegiéndolos. ¿Ya? Y por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas de discusión, pero hay leyes hoy día suficientes para que haya sanciones. Si ustedes me preguntan el caso de la Universidad Austral, los niños salieron, o sea, los jóvenes, porque eran todos de la universidad, aunque el rector diga lo contrario, pero yo creo que y aquí la opinión pública tiene mucho que hacer, y la opinión pública y la comunidad educativa de la Universidad Austral debiese exigir la salida del rector. O sea, lo mínimo es que el rector salga. Y además comenzar a revisar quiénes son los rectores.
¿quiénes son quienes están detrás quiénes son los directores de estos colegios que básicamente se han deteriorado? O sea, uno debería hacer un análisis, de mirar y decir, ¿qué le pasó al Instituto Nacional? ¿Qué profesores tenemos? Hay que hacer una operación limpieza, porque si hay algo que no se puede hacer, es adoctrinar niños. Eso es un crimen mortal. ¿Ya? En 1911, G.K. Chesterton, a que yo quiero mucho, y murió el año 36, insisto que no lo conocí, escribe un ensayo que se llama ¿Qué está mal en el mundo? 1911. Y él ya advierte, esto es exactamente lo mismo que estamos viendo hoy día, 1911. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Ya? Porque él dice, hay que diferenciar, solo se puede llamar maestro a quien orienta a sus educandos a la verdad y al bien. Entonces, ¿qué empezó a pasar desde antes de 1911? A enfocar que la educación estaba hecha para generar habilidades. Y generar habilidades no es educar, ¿ya? No es educar, está bien, pero hoy día siempre cuando tú llenas por ejemplo, tienes que, los profesores, lo saben, si hay profesores escuchándome, el sistema de tratar de reglamentar todo, ellos tienen que poner qué van a aprender y cuáles son las habilidades, el foco es las habilidades. Entonces, ahí, bueno, Chesterton da un ejemplo con dos personajes entrañables de Charles Dickens. Uno, él dice, si educar fuera habilidades, el señor Fagin sería un muy buen profesor. El señor Fagin es el ladrón que les enseña a los niños de Oliver Twist a robar. Y les enseña a robar perfectamente bien, les enseña la habilidad. Pero ahí sigue él. Pero claro, educar no es enseñar habilidades, claro, es orientar a los jóvenes para diferenciar la verdad del error, para orientarse hacia la verdad. O sea, el verdadero maestro solo dice la verdad. Entonces, todos estos profesores ideologizados mienten. Y ahí él da el ejemplo de otro profesor, también de Dickens, pero del libro David Copperfield, que es el señor Strong. Y el señor Strong es quien ilumina a este niño que había sido muy dañado y lo orienta en el camino del bien. Eso es lo que tenemos que hacer los maestros. Y es más, yo creo que volver a llamarse maestro. No todos son maestros. Y por lo tanto hay que hacer una limpieza. Hay muchos buenos profesores, yo hago capacitación de profesores y no tengo ninguna duda al respecto, pero hay muchos malos, y eso hay que sacarlo. Y hay muchos que además su rol es torcer las mentes. Y eso deberían ir presos. Oye, estamos en la hora 2 minutos, no sé cuánto tiempo más dispones tú, Magdalena. Ustedes digan, pero no mucho más, porque tengo que ir a ver a una persona. Ya. Yo diría que no, 10 minutos más. Yo tengo dos preguntas, son cortitas. La primera pregunta, a nivel político, esto es a nivel político. Yo creo que tenemos muchos abogados y poco ingenieros. Quiero decir, tenemos mucho humanista, poco técnico. Falta cambiar eso un poquito más, porque la visión humanista de la sociedad es distinta que la visión que tiene un técnico. O mucho poeta, poco maestro, una cosa así. No sé, yo creo que en la política, más que eso, lo que necesitamos en la política, pensando en los cargos de representación, necesitamos buenas personas. Yeah. Y no todos son buenas personas. Eso es lo primero. Y más allá de qué profesión tengan, creo que tiene que ser gente buena y gente inteligente, que además pueden tener asesores, pero que tiene que ser gente que haga la pega, que sea matea. De hecho, a mí me ha tocado participar con algunos parlamentarios nuevos que tienen profesiones, o más bien se dedicaban antes a cosas muy distintas. Incluso hay uno que venía del mundo de la educación física, pero que es estudioso y es muy buena persona y que va a ser muy buen parlamentario. Yo te lo puedo asegurar. Ahora, en el caso de los ministerios, tiene que haber una combinación. Y creo que ahí el ministro debe ser bien político porque tiene que tener de alguna manera cintura política, y el mundo de la política es un mundo que es complicado, pero las subsecretarías deben haber técnicos. Ahora, yo creo que, es más, en el gobierno de Piñera habían puros técnicos, y no solo puros técnicos, habían puros jóvenes, lo cual también es un error, porque si los jóvenes tienen mucho arrojo, mucha energía, pero les falta algo muy importante, les falta templanza. Y la templanza no se gana
y la sabiduría no se gana sino con la edad. Y por lo tanto la juventud no es un bien en sí mismo. Y eran todos, yo recuerdo una vez que fui a una reunión, era el gobierno de Piñera, estaba de ministro de Educación Harald Beyer, y ahí hay que decir que los asesores del ministro eran todos jóvenes y eran todos ingenieros, ¿ok? Y todos de la Católica, la misma tijera. Por lo tanto, un equipo, muy poco equipo. Ahí no había posibilidad de aporte de ideas, de nada. Pero yo fui con un profesor británico, que yo lo traía a Chile y el ministro quiso juntarse con él, que era Robin Alexander, que es el editor del Cambridge Primary Review, un académico de renombre en el área de educación. Y Robin Alexander tenía 70 y tantos años, y yo llegué al ministerio con él, lo acompañé, y él lo primero que hace es mirar esta mesa. Estaba el ministro al fondo y los asesores. Los asesores realmente tenían tuto y tete, o sea, habían salido recién de la universidad, eran unos pollitos. Y entonces me pregunta a mí, él me dice a mí, me dice, ¿Are these the advisors of the minister? ¿Estos son los asesores del ministro? Y yo lo miro y le digo, I'm afraid so. Así lo tengo. O sea, hubo un momento en las empresas, en el gobierno, que se pensaba que hay una generación incluso que, y es la mía, que ni la miraron, porque en el fondo quisieron gente joven, ¿ya? Y no querían gente mayor. Es más, esa idea de que, por ejemplo, alguien de pronto queda sin pega a los 50 años no encuentra pega, porque es una estupidez. No hay nada mejor que alguien de 50 y tantos años, que ya tiene familia, que necesita y son buenos trabajadores, que de alguna manera tienen la madurez suficiente. O sea, hay una generación que es la de la generación, digamos, Boric, esa, digamos, de ese periodo parasitada, que a mí me parecen incontratables. O sea, yo no los contrataría ni llorando porque te compráis un problema. Son gente que tiene muchos sentimientos. Exacto. Ahora, ¿cuál crees tú? Es una mezcla. Tienen que haber humanidades, porque las humanidades son las que le pueden ayudar. Porque una cosa importante, vuelvo a lo del principio, las elecciones se ganan porque tú convences a la gente. Además, el gran drama es que los gobiernos duran 4 años, eso es muy poco. Entonces, el gobierno alcanza a trabajar 2 y en los últimos 2 ya están haciendo campaña para ser reelectos después. Ya, y en el fondo, si tú te fijas, no hacen la pega porque están muy preocupados de ser reelectos. Nadie quiere hacer algo impopular, porque si hacen algo impopular, que es lo correcto, van a perder los votos. Entonces, si tú me preguntas a mí, 4 años es el gran drama, y la democracia necesita, para poder ser electo, necesita llegar a las pasiones de la gente. Y eso no lo hace la planilla Excel. Eso lo hace el Word. Y eso lo hace la poesía. O sea, si tú me preguntas a mí, políticos, sí, técnicos, todas las subsecretarías que sean técnicos, pero los que tienen que hacer los discursos a la gente, esos deben ser poetas. ¿Y qué pasa en el Congreso? Es que el Congreso no es irrelevante, ahí te estoy hablando del gobierno. Sobre todo cuando un presidente habla, o una autoridad habla, tiene que tocar la fibra emocional de la audiencia. Si no lo hace, da lo mismo que lo que diga sea correcto. Es correcto, es lo que hay que hacer. Si ustedes me preguntan lo que pasó con la benzina, es lo correcto. Es súper impopular, lo hicieron bien. Pero lo hicieron porque es el principio del gobierno. Pero si esto mismo hubiese pasado en los últimos años, no lo habrían podido hacer porque entonces no salen electos. Exacto. Entonces, el punto está ahí. ¿En qué minuto uno deja de hacer lo correcto para que la gente te aplauda? Es terrible. Oye, la última pregunta mía para pasarte a Joel. ¿Por qué crees tú que hay tanto interés en el comunismo de apoderarse de Chile? Porque, a ver, 3 cosas. Primero, lo primero que hablé al principio. Chile es envidioso. Entonces es súper fácil de permear. 2, Chile rompió la teoría marxista, porque según Marx, una vez que llegara el comunismo, esto era inexorable y se iba a mantener y se iba a instalar, pero ellos nunca vieron la posibilidad, porque como la idea progresista siempre avance, de que esto se pudiera retroceder. ¿Ya? Y por lo tanto no le perdonan a Chile, no solo por una parte el año 73 el golpe, sino que menos le perdonan que después del golpe se tomara una senda de crecimiento y al país le hiciera bien.
Entonces, Chile es el niño símbolo que hay que atacar, ¿ya? Porque hay que destruir a Chile, hay mucha rabia con Chile. Entonces, Chile es fácil de permear porque está lleno de envidiosos, y dos, Chile es el niño símbolo. Ok, buena explicación, me gusta. Don Joel. Yo te quería llevar a la contingencia, Magda, y más o menos ver cómo ha sido tu evaluación de estos primeros 45 días, por ahí vamos, del nuevo gobierno. Bueno, yo creo que es muy temprano para juzgar nada. A mí me gusta mucho que hayan tomado algunas medidas impopulares, porque no siempre hay que hacer lo que la gente quiere escuchar. Sí me sorprende que se sorprendan de lo feroz que iba a ser la oposición, porque era evidente que iba a ser así, si así han sido siempre. Creo que ha sido hasta ahora bien, porque hay ciertos grupos con los que en la democracia no se puede convivir, porque no son democráticos, pero vamos a ver si, o sea, hasta ahora no se habían reunido para el caso de la reforma, que ojalá pase, pero efectivamente esa reforma es fundamental, y ahí hoy día por lo menos hay los votos de la idea de legislar, o sea, las balas están concentradas en este punto. Pero si ustedes me preguntan a mí, me encanta que no se hayan sentado ni con los comunistas ni con el Frente Amplio, pero hay voces que quieren sentarse, yo no me sentaría ni llorando. Sí creo que hay problemas comunicacionales importantes y hay que estar más atentos a toda la desinformación que se está haciendo desde la izquierda, primero desde medios de poca importancia, pero que luego aparecen en medios de importancia. Hay que estar mucho más atentos, y lo que sí le falta al gobierno es tener una coordinación interna más profunda, sobre todo a la hora de hablar, porque ¿qué es lo que se ve? Que cada uno está haciendo su pega, y de pronto uno dice A y el otro lo contradice, y entonces esto se ve como un desorden. O sea, yo lo lamento por ellos, pero van a tener que estar a las 7 de la mañana en La Moneda, van a tener que hacer una junta temprano, y sí, son 4 años de arduo trabajo, pero no puede haber descoordinación, y las comunicaciones hay que mejorarlas, y tampoco, porque le han dado, si ustedes se fijan, la izquierda le ha dado mucho a algunos personajes, y en particular a las mujeres, porque son el eslabón más débil para ellos. Siempre atacan a las mujeres, se dicen feministas, pero no lo son, ¿ya? Y las atacan porque además las mujeres se pican, y cuando se pican son más erráticas, ¿ya? Y por lo tanto aquí hay que hacer que no te entren balas, y hay que apuntalarla a todas, y yo entiendo que a lo mejor algunas pueden no funcionar, pero los cambios de gabinete no pueden ser tan tempranos, porque eso mostraría una debilidad muy profunda, y lo que hay que tratar de mostrar es coherencia, cohesión y fortaleza. Y por lo tanto eso es lo que hay que transmitir, y para eso en el fondo hay que aconsejar, si uno conoce de pronto a gente, darles consejos si uno se da cuenta de algo, advertirle, y un poco mostrar que hay una coalición, que no tiene un nombre, lo cual es bueno, porque no somos colectivistas, pero que vamos remando todos en el mismo barco para el mismo lado. Sí, en algún momento yo esbocé, digamos, yo soy de profesión contador auditor, y me he tratado de especializar mucho, porque es un área que me gusta mucho, la economía, y esbocé, digamos, de que probablemente Víctor Espinosa y el Partido Nacional Libertario era el que mejor había interpretado o que había visualizado mejor todo lo que había por debajo, ¿no es cierto?, de la crisis económica del Estado. Y tenía un plan mucho más ambicioso que el que actualmente desarrolla el ministro Quirós. Entonces, creo que en ese sentido, tú ves posibilidades de que esto vaya, digamos, mutando un poco, porque de verdad creo que cualquier medida que se tome ahora, que vaya más o menos en la línea de lo que había hablado el ministro Quirós, va a seguir siendo insuficiente para, digo, en el largo plazo, 4 años, ¿no es cierto?, dar vuelta a la farra que se pegaron en el gobierno anterior. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que no se va a dar vuelta a la farra en 4 años. Eso es lo primero que hay que tener un sentido realismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está proponiendo el gobierno? Me parece muy sensato y muy realista. Crecer al final del gobierno al 4% y llegar a 6% de desempleo, lo cual es posible. Si eso se logra,
el próximo gobierno es de derecha. Y si el próximo gobierno es de derecha, bueno, entonces en esos otros 4 años hay que avanzar hacia ahí. Digamos, a mí me parece que hay que ponerle realismo también, porque además la situación fiscal que heredamos es muy mala. Y por lo tanto la guerra no nos ayuda. O sea, piensa tú que esta semana el gobierno francés, Francia, que ya no puede ser más socialista, anunció que va a hacer un recorte de 6.000 millones de euros del presupuesto. De los 1.000 millones son de prebendas sociales. Bien. Entonces, ya por eso, es que hay que tener claro que un poco está difícil, pero el 4% es el objetivo y por lo tanto todos tenemos que... Y por eso es tan importante pasar esta medida, porque necesitamos que las empresas primero tengan certeza jurídica para que lleguen inversiones, necesitamos inversión, necesitamos que esas empresas generen empleo, hay que reactivar la construcción porque eso genera mucho empleo, ¿ya? Y efectivamente está absolutamente parada. O sea, hay que volver a ver grúas, no hay grúas. Entonces, eso es un síntoma, más bien una muestra de lo muertos que estamos. Entonces, crecer al 4% y lo primero y más importante, esta es una medida pro empleo. Cuando dicen en pro de los súper ricos, no, es pro empleo, pro, de alguna manera, volver a recuperar la mejor política pública del empleo. Sí, correcto. ¿A quién veías tú en un próximo gobierno siguiente de derecha, vamos a ver, teniendo el fantasma Parisi por ahí por entre medio? Vamos a ver, pues si en la política las aguas se mueven bastante rápido y hay que ver quién va a ser más astuto de ir capitalizando, digamos, posicionarse como una figura que tenga opinión, que haga cosas, que aporte. Yo creo que ahí hay todavía, en unos 2 años más ya va a estar claro quién, ni siquiera más, quién se va perfilando. Ahora, quién es el candidato al final es siempre incierto. Recordemos que en alguna vez nosotros pensábamos que estábamos jugándonos entre Jadwe y Lavín, y no fue ninguno. No. Entonces, ya, por eso te digo. No, eso es verdad. Hay que ver cómo están perfilando. Ya, Magdalena, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Realmente te lo agradezco enormemente. Joel también. Y bueno, nada más que decir, pues, si quieres despedirte con algún pensamiento positivo. Bueno, primero agradecerles a ustedes por esta invitación, agradecer a todos los que nos están escuchando, en diferido, pero está dedicado para ustedes. Y lo que tienen que tener claro es que la esperanza es esperar cuando todo parece desesperanza. Y por lo tanto, yo soy muy tolkiana, ¿ya? En el fondo, las batallas se van peleando una a una, pero siempre el mal va a estar presente y vuelve a aparecer. Por lo tanto, hay que estar constantemente en esa lucha. Lo que necesitamos ahora es ganar la batalla del abismo de Helm, es decir, pasar esta reforma para poder iniciar la senda del camino correcto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Don Joel, despídase. Magdalena, esto ha sido un regalo para todos nosotros, para la audiencia, para el canal, así que agradecido nuevamente por tu asistencia, por aceptar esta invitación y bueno, esperemos que el tiempo nos junte de nuevo en una nueva invitación por acá. Sin duda, que estén muy bien. Cariños a todos por su casa también. Muchas gracias, Magdalena. Nos vemos, gracias a todos por acompañarnos. Chao, Joel. Chao. Adiós. Chao. June.